Bueno, bueno, yo nací en Argentina y estudié cine allá. La ley de cine básicamente es un marco legal que estipula que busca fomentar la producción nacional. Entonces, en el caso argentino, a grandes rasgos lo que hace es trabajar distribuyendo los fondos disponibles para la producción nacional de cine. En el caso concreto de la ley de cine argentina, básicamente un porcentaje de lo que uno paga por cada entrada de cine, ya sea para ver películas nacionales o extranjeras, está destinado a un fondo que es administrado por el Estado, y con ese fondo se dan préstamos casi sin intereses. Se le dan préstamos a los cineastas, a las productoras, para que con ese dinero puedan hacer sus películas. Esas productoras tienen la obligación de devolver ese dinero al fondo, o sea que el fondo nunca se queda sin dinero, digamos. Tienen que devolver el préstamo con estos intereses de muy pequeñito valor. Por otro lado, si la película, luego de filmada, luego de editada, tiene algún valor especial, algún interés especial para un comité que está integrado dentro del Instituto Nacional de Cine, entonces el cineasta no tiene que devolver ese dinero. Entonces hay un juego ahí entre hacer una película muy comercial, que lo único que se beneficia es del préstamo con bajos intereses, o hacer una película que realmente tenga una importancia para Argentina en este caso, y en ese caso el fondo lo que transforma ese préstamo en un subsidio. Lo otro importante que tiene la ley de cine argentina, y que creo que se puede aplicar a cualquier país, es el hecho de que de alguna forma condiciona a que de todo el cine que se ve, tanto en la televisión como en las salas de cine, un porcentaje tiene que ser cine nacional. En el caso hondureño concretamente, yo creo que una ley de cine podría empezar por ahí, podría empezar por fomentar de alguna forma, incentivar a las exhibidoras y a los canales a que un pedacito, un porcentaje pequeño, no necesariamente muy grande porque tampoco tenemos mucha producción, pero un porcentaje pequeño tenga que ser cine hondureño, cine producido acá, cine que hable de lo que vivimos todos los días, de lo que somos como, bueno, yo digo somos como hondureños, ya me siento en casa, de lo que es la hondureñidad. A eso debería apuntar la ley de cine, una ley de cine nacional, de alguna forma favorecer a quienes quieran pasar cine nacional, ¿verdad? Y creo que es bien importante, hasta que no exista una ley, no va a existir un incentivo para hacer eso, no va a existir una necesidad de mostrar cine hondureño. En la medida en la que se vea cine hondureño, cada vez vamos a tener una mayor identidad como hondureños. Cada vez nos vamos a ver reflejados en estas películas. Y eso nos va a dar una identidad en este momento en el que no tenemos una identidad muy definida, donde la gente habla con acentos extraños cuando está actuando frente a una cámara. Eso es algo que a mí me llamó la atención. Una vez hicimos un casting y cuando las chicas empezaban a actuar, actuaban como actrices de telenovelas extranjeras, como venezolanas, como colombianas, como mexicanas. No tenían una identidad propia, pensaban que actuar es actuar como las actrices de las telenovelas y entonces es hablar con un acento mexicano. Eso nos demuestra, me demostró a mí, que en Honduras no hay una gran identidad nacional. Eso que se puede ver a veces con el fútbol no se ve después reflejado en ningún otro lugar. Y eso es lo que el cine hace. Ese es el poder que tiene el cine. Integra a la sociedad, le da una identidad propia, nos vemos reflejados ahí. Hasta que no haya un marco que regule eso, difícilmente vamos a ver muchas películas nacionales en el cine. Entonces yo creo que sería muy importante que Honduras tuviera una ley de cine que hablara de generar un fondo para las producciones, que hablara de regular ese fondo, que hablara de
cómo se puede acceder a ese fondo, que estableciera cuáles son las películas que deberían ser más apoyadas de acuerdo al contenido que tengan, que sean de interés para la gente que vive acá, que nos refleje como hondureños en la pantalla, vernos reflejados como hondureños en la pantalla, que favoreciera a generar esa imagen que deberíamos tener de lo que es ser hondureño. Y que además permitiera acceder a un montón de fondos de cooperación, de coproducción que existen a nivel mundial, que están lejos de nuestro alcance como cineastas, simplemente porque el gobierno, el Estado no tiene un marco que regule el cine. Hay un montón de fondos a nivel internacional que están ahí y a los cuales los hondureños no pueden acceder porque desde el Estado no hay un ente que regule el cine. El caso de Ibermedia, hace unos años atrás, Doc TV se llamaba, y el fondo eran $100.000 para producir un documental, y el fondo se fue a Costa Rica, lo ganó un costarricense. ¿Y por qué? Porque no existía ningún ente que regulara el cine a nivel nacional, ningún ley marco. Y eso bien pudo haber sido un documental, un excelente documental, como lo fue el documental costarricense, un excelente documental hecho en Honduras, que hablara de una problemática hondureña o de un caso hondureño o de algo interesante de Honduras. Es fundamental, es fundamental. Ha habido casos, y lo interesante de todo esto es que además es rentable. El cine nacional es rentable. La gente quiere ir a ver películas nacionales. Y llena las salas y las va a ver. Y en la medida en la que haya una ley que defienda a los exhibidores, estas películas van a tener el espacio para seguir estando. Hay un caso interesante cuando una de las primeras películas que se estrenó en Honduras, desde que yo vine acá hace unos 9 años, fue Almas de la Medianoche. Una película que rompió con la taquilla. En ese momento estaba Spider-Man, la primera película del Hombre Araña, que rompió taquilla, fue la más taquillera en todo Latinoamérica, excepto en Honduras, donde la más taquillera fue Almas de la Medianoche. Lo interesante es que todavía la sala se llenaba cuando los exhibidores tuvieron que sacar la película de la sala porque los distribuidores, que son los que tienen el control, obligaron a poner otra película extranjera. Con una ley marco eso no hubiera ocurrido, porque los cines tendrían la obligación de tener, aunque sea una de sus 6 salas, de sus multicinemas, aunque sea una poniendo una película hondureña. Y no habría ninguna presión de una empresa distribuidora que fuera capaz de romper una ley hondureña, y esa película hubiera podido seguir estando en taquilla. Tanto el exhibidor como el cineasta hubieran seguido teniendo ingresos y hubiera quedado un fondo privado en manos del productor, del director de la película, para hacer una siguiente película hondureña. Y eso creo yo que es positivo, ¿no? Más allá de la cuestión comercial, no se trata de hacer una ley para enriquecer a los cineastas. Creo que los cineastas jamás van a tener dinero, siempre ponen todo su dinero para hacer una siguiente película. Por lo menos ese es el caso en la mayoría de los países latinoamericanos. No se trata de enriquecer a alguien, se trata de brindar las condiciones para que, te digo, es hablar de la identidad nacional, de poder ver en una pantalla gigante donde siempre vemos a grandes estrellas de Hollywood, esta vez ver a alguien que habla con el mismo acento, que se parece a mi vecino, que se parece a mí, que me habla de las mismas situaciones que yo vivo a diario en la calle, y que eso me hace a mí reforzar mi identidad nacional. El Congreso, que alguna vez decida apostarle a una ley de cine, a una ley que apoye la cultura y el séptimo arte, ¿no? Que lo haga, va a quedar en la historia. Va a quedar en la historia porque va a haber hecho una apuesta por la identidad nacional.
como no se ha hecho desde hace un montón de años existe el cine en Honduras y hasta ahora no se ha hecho. Y lo interesante es que tarde o temprano se va a hablar de eso, y los que van a hablar de eso van a ser los propios cineastas, que van a estar muy contentos de que exista una ley de cine. Y creo que es un negocio redondo, digamos. En el momento en que exista un marco legal y que fomente la producción nacional, desde ese momento vamos a ver más películas que hablen de Honduras, y eso nos va a poner en otro nivel, a nivel mundial también. La opinión internacional, que ahora está tan ávida de conocer buenas noticias de Honduras, va a poder ver otro aspecto de ser hondureño, ¿no? Va a poder ver cine hondureño. ¿Qué es el cine hondureño? Ah, pues ahora hay cine hondureño, está apoyado por el Estado, y no se trata, o sea, ni siquiera es que son impuestos. El dinero se genera solo, eso es lo interesante, eso es lo bonito.